Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día 6 del mes cuarto del año 2026, concerniente al día 5 de los panes sin levadura, y también al día 4 de la cuenta del Sefirot Omer. Tenemos hoy la responsabilidad de advertir y estar advertidos del tiempo profético que estamos viviendo, los 7 días de panes sin levadura, para llegar a ese Shevi Pesach, séptimo día del Pesach, que es como en parábolas la manera de cómo darle un ciclo completo a nuestras emociones y establecer la apertura del mar, cuando se abre en la mente y establece la libertad. Y la verdad que no es simplemente un pensamiento, es cada persona que vive conforme el propósito para el cual fue creado. Entonces tenemos un tema especial para cada día, y hoy hemos seleccionado el tema que nos corresponde estudiar en el transcurso de esta semana, que se conoce como Shemini, el octavo, en el octavo día. Bueno, pareciera que fuera una semana completa, los 8 días, pero en el idioma de la creación, el idioma hebreo, cuando lo traducimos, todo esto cambia. En esta mañana del día lunes del mes 6, del día 6 del mes 4, o sea, 6 de abril del año 2026, pues concerniente a el día quinto del mes de las panes sin levadura, en esta fecha, que es fecha no de calendario, sino de un tiempo profético en la emoción que todos estamos experimentando. Créalo o no, quiéralo o no, entiéndalo o no, pues es la atmósfera que se mueve detrás de cada circunstancia, y es por eso que tenemos la gran oportunidad de entrar a ese nivel de Shemini, del octavo día, que está por encima de la emoción, como el día 13, que está por encima del carácter animal o de la influencia astral. Y por eso, pues Shemini también puede traducir no solamente 8, se puede traducir como grasoso, como rico, como sustancioso. Es cuando vamos a la sustancia, a la verdadera riqueza, porque las cosas físicas, las cosas materiales vienen de lo espiritual, de una sustancia que brilla, y ese brillo se le conoce como octavo día, o una dimensión fuera de esta dimensión. Por eso también en el hebreo representa la letra número 8, la letra G, que significa el nacimiento de nuevo. Entonces, bueno, Sheminin es una riqueza, es el poder creativo en cada uno de nosotros, y esa es la verdadera riqueza. La verdadera riqueza no está en bienes. Hemos explicado que los bienes, las cosas que tienes, pues esto tienen términos, tienen límite. Todo lo que uno tiene se gasta, se acaba, esto se termina, pero lo que uno es, pues es eterno, y es por eso que no son las cosas que puedes acumular. Esas solo son las que pues las puedes tener, y eso se termina, se gasta, tiene fin, tiene un límite, pero el ser es lo que es eterno. Si se termina la cosa, pues solamente cuando uno tiene el conocimiento y ese nacimiento de nuevo, que sabe que puede crearlas, pues simplemente crea más. O sea que de allí se renueva lo que se conoce como vástago, como renuevo, como retoño. Eso en hebreo se conoce como Neser. Por eso a Yeshua se le llamaba Jesús de Nazaret, de Neser es esto, como el retoño, como lo que brota, como lo que está dando señal de que pareciera que estuviera muerto, pero que tiene vida, porque empiezan como los olivos, que el tronco tiene algunos miles de años, obviamente no todos, pero en la tierra prometida pues se puede observar troncos de olivo de muchos años,
pero que como desde el fondo aparecen unos renuevos, unos retoños, a eso se le llama Nese. Entonces, en ese nacimiento de nuevo, en esa vida nueva, pues tenemos nosotros lo que se conoce como el Chemini, como el octavo día. O sea que no es de domingo a domingo cada 8 días, sino ni tampoco el día domingo es el primer día de la semana, no es el octavo día. Es una dimensión de tiempo y espacio donde se le dan forma a todas las cosas desde lo energético. O sea que la mayoría de las veces nos enfocamos tanto en las cosas que se desean que nos olvidamos del poder que las produce. Y entonces, teniendo la posibilidad de activar ese octavo día o de darle forma a las cosas desde lo energético por el poder de la palabra, pues no entendemos lo que es la piedra angular, lo que le da forma a todo y lo que nos permite en el imaginario mental sentirlo, declararlo y manifestarlo. Entonces, pues allí viene el espíritu de abundancia, que es el flujo de energía que circula a través de cada uno de nosotros, a través de ti, a través de mí. Ser conscientes de ese flujo de energía y hacer que fluya, esto, pues sabemos que estamos en este mundo de abundancia cuando estás más enfocado en lo que puedes dar que en lo que vas a recibir. Esa es una gran señal de una persona que vive en el octavo día. O sea que, pues el octavo día, siendo una dimensión donde no hay tiempo ni hay espacio, pero no hay tiempo y espacio porque todavía no se ha materializado, pues esa dimensión donde está todo. Y al tenerlo todo, pues no hay miedo de dar, porque simplemente pues estamos más enfocados en eso, en crear, en dar, que en lo que vas a recibir. Y nos sucede constantemente cuando estábamos en el mundo de la empresa y de todo esto, pues todos sabían pues que el sustento venía de allí, de los frutos de la empresa, de lo que produce pues la fábrica, qué sé yo, lo que cada cual pues tiene enfocado su sustento. Pero cuando se entra al mundo de la fe, entonces constantemente le están preguntando usted cuánto es su sueldo, cómo vive, porque cuando se vive en la dimensión del Chemini, usted no sabe cuánto gana ni cuánto le van a pagar, porque esa cantidad está de acuerdo a lo que tú deseas manifestar y manifiestas. Entonces, por encima de lo natural, pues en ese octavo día no hay sueldo porque no tiene límites, porque el sueldo es todo. O sea que siempre hay para todo y siempre se soluciona todo. Esa es la gran diferencia de estar en el mundo tridimensional o en el mundo de la perfección del séptimo día, a trascender a esa dimensión del octavo día. Por eso pues el niño se circuncidaba al octavo día, y por eso en el octavo día se consagra el sacerdote, y una gran cantidad de alegorías o parábolas que nos enseñan que no es necesariamente contar un tiempo de reloj del calendario, sino lo que sucede en la mente y en el corazón de cada persona. Entonces, pues se busca establecer un orden de eso natural, y ese orden natural es lo que se conoce como el milagro. Pues el milagro es darle orden a ese verdadero orden, que la naturaleza que tiene el mundo hoy es el producto de la caída del mundo. O sea que esto, como cuando se cae el lienzo, como cuando Elías le tira el lienzo a Eliseo, y pues ese orden es lo que se conoce como el orden del Edén, el orden del paraíso, el orden del reino de los cielos. Pues obviamente que allá hay leyes, allá no se debaten las leyes, simplemente se obedecen porque son perfectas. Entonces no hay necesidad
de parlamento, no hay necesidad de congreso, no hay necesidad de estar renovando las leyes, porque las leyes del reino de los cielos son perfectas, lo único es aplicarlas, y cuando no se aplican, pues es destituido, sale de esa dimensión, no por una pelea, una contienda, sino que simplemente pierde ese nivel de frecuencia y cae pues al nivel de lo limitado, que es lo que regularmente sucede cuando la persona quiere crear cosas. El proverbio, en el capítulo 29, en el verso 13, nos dice que no hay diferencia entre el rico y el pobre. Pues los dos tienen algo en común, los dos los creó Dios. Pero la traducción del rico y pobre, la traducción de rico no es rico de Shemini, de riqueza ilimitada, sino que es de avaro. La traducción para rico allí no es rico, sino avaro, y pues la avaricia es precisamente querer acumular las cosas. Y pareciera que la pobreza fuera pues escasez de bienes, pero la pobreza en sí es no usar los recursos que se le dieron. Y entonces allí la palabra pobreza es ros, o sea que ros quiere decir cabeza, y nosotros somos cabeza. Cuando pareciera que fueres pobre en este mundo, porque no te ven con fábricas, con dinero, con fama, con qué sé yo, que es el concepto que se tiene de riqueza en este mundo, sino que simplemente donde quiera que vayas parece que no tuvieras nada, pero lo tienes todo, pues ese verdadero rico, verdadero pobre es el Shemini, el verdadero rico. Por eso dice: a los pobres siempre los tendréis, porque se arranca desde la pobreza para finalizar en la riqueza. Porque el pobre, pues siendo cabeza, crea, manifiesta, y entonces allí se convierte en Shemini. Rico no de bienes, sino en todo. Entonces viene pues allí esa circuncisión en la mente y en el corazón al octavo día. Ese orden es el orden del Edén, o el orden del paraíso, el orden del ser rectificado, lo que está más allá del 7 en el octavo día. Entonces, bueno, en 7 días pues son los que se llevan para consagrar el sacerdote, de ese ADN del sacerdote, el ADN del sacerdocio de Melquisedec, que está encriptado en las memorias de la sangre de nuestro Mesías. Bueno, seguimos traduciendo la palabra Shemini para que quede claro. Quiere decir grasoso, lleno de aceite, también puede decir grueso o gordo. Recuerde que cuando el hijo pródigo regresa a casa, el padre le sacrifica un cordero gordo. O sea, regresar a casa no es volver a la casa del papá, donde pues tiene la cena está preparada y se la están sirviendo. Bueno, es más allá de eso. Regresar a casa es que tú tengas el cordero gordo, el cordero sustancioso, el cordero grasoso. De ahí viene Mashiach o Mesías. Entonces, bueno, cuando nosotros tenemos esa convicción de que el Mesías ya está en nosotros, regresamos a casa. Entonces, de ahí viene pues la gran importancia de entender el término otao en hebreo, o sheminim, o grasoso, o rico, o sustancioso, o también se puede traducir como valiente. Cuando la persona sabe que no tiene valor, sino que es valiente, que produce valentía, donde quiera que va, pues se siente esa paz, esa seguridad, esa confianza, porque hay brillo, porque hay sustancia, porque hay, también se traduce como fértil, como brillar, como triunfo. Entonces, bueno, esa palabra triunfo, o también brillo, o fértil, o valiente, también se traduce como hachón de fuego. O sea que lleva el fuego y va encendiendo donde quiera que vaya, pues enciende ese fuego del poder del Espíritu. No es un fuego destructor que consume todo y provoca incendios, sino que inicia todas las cosas desde el principio. Por eso dice que el Espíritu que se nos ha dado no es un espíritu de temor, sino de poder. Pero lo primero que dice, yo te aconsejo que enciendas, o sea, que ese hachón encendido le provoque pues más fuego, y a eso es lo que se conoce como Tao. O sea que lejos de hacer una cuenta de 8, es una dimensión o un mundo que también se conoce como el mundo de la fe, el mundo de la eternidad, el mundo de la verdad. Bueno, entonces el octavo día, o el octavo, viene a ser un código del nacimiento al mundo de la fe.
y en las escrituras el número 8 no es una fecha, no dice que en el octavo día, dice al octavo día. O sea que es decir que el resultado no es un día, es una conciencia, un estado de ser. Es igual a 1 porque es ser. O sea que 1 es igual a 8. Es un ser completo. Y por eso es allí donde es contado o tomado en cuenta. Todos los que acceden a esa dimensión de riqueza, de Cheminí, pues es tomado en cuenta. Es tomado en cuenta esa riqueza. Y los que no han ascendido, pues también son tomados en cuenta, pues, pero obviamente para la pobreza. Entonces viene pues la manifestación de las señales de que hay que subir de nivel y hay que nacer de nuevo. Y hay que aplicar lo que hemos aprendido en la resurrección, al tercer día entre los muertos, al séptimo día viene la plenitud y al octavo día es una vida distinta, una vida diferente, una vida que aunque el mundo te muestre escasez, tú dentro sientas la riqueza, la abundancia y la sobreabundancia y la declares y la experimentes, y entonces de una u otra manera eso se va a manifestar en tu entorno, porque los ricos visitan a los expertos en espiritualidad, pues obviamente para sostener esa riqueza. No se ve lo contrario, que los expertos en espiritualidad buscan de pronto que un rico los patrocine. O sea que el verdadero líder espiritual es visitado, no es visitado, es un rico. Entonces, y resulta que cuando conocemos la verdadera espiritualidad, pues accedemos a esa riqueza. Eso es lo que representa el Mashiach, el Mesías. Por eso Mashiach viene de Machiquín, y Machiquín viene de Cheminí, y Cheminí viene de riqueza. Entonces, pues no se debe de seguir teniendo la percepción de que el tener al Mesías es hacer votos de pobreza. Es todo lo contrario, porque para hacer un voto de pobreza simplemente no hay que crear. Para ser pobre no hay que hacer nada, pero para ser rico hay que empezar a crear, a elaborar, a trabajar y a reposar. O sea que se cumple toda la escritura en lo que se llama la sustancia del octavo día. Entonces, pues esa seguridad no depende de la cantidad de dinero, depende de saber lo que eres. Y entonces allí ese estado de ser del octavo día, pues dice las escrituras en el libro de Levíticos, capítulo 9, del verso 1, que es donde se inicia la porción del rollo, que esta semana estamos experimentando, estudiando, vivenciando, y que pues en esto de la resurrección y los 7 días de pan sin levadura, pues al octavo día es un nuevo comienzo. No necesariamente sigue todo igual, es que hay que ensayarlo, hay que practicarlo, hay que experimentarlo, hay que vivirlo, pues para que realmente sea sagrado lo que hicimos. No debemos pues estar muy emotivos en la celebración y quizás participar en el ritual o qué sé yo, sino que realmente haya un verdadero cambio, que nosotros nos sostengamos en ese cambio. En el Levítico 9.1 dice en el día octavo, o al día octavo en la traducción correcta. Ya explicamos por la diferencia de el día, o sea, al cabo del tiempo, es precisamente cuando llega ese tiempo correcto. Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. O sea que el líder se está dando cuenta al tiempo profético al cual han llegado. O sea que, como dice la escritura, el tiempo se ha cumplido. Y dijo a Aarón: toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para la ofrenda o la ofrenda conocida como holocausto, que también estudiamos en ocasiones pasadas como la ofrenda por el orgullo, que era voluntaria y se hacía en la mañana y en la tarde. Ahora está dando la orden de que se ejecute la ofrenda o sin defecto y ofrécelos delante de Yahweh. Bueno, ¿por qué constantemente nos está mostrando las ofrendas en este día tan especial del octavo día? El día de la consagración del sacerdote, el día de acceder a la presencia divina, el día de sentir la verdadera riqueza, de experimentar lo que realmente somos. Pues ese sacrificio es certificar que cualquier duda pues del ego, del orgullo, de la altivez, pues ya no esté en nosotros.
O sea que no solamente se hacía un día, sino todos los días. La ofrenda olá era diaria. No importa si es Shabbat, si es fiesta, si no es fiesta, todos los días. Entonces aquí, pues, el Todopoderoso nos permite entender que, pues, hay aquí una manera de interpretar. Habíamos hecho la diferencia de un intérprete, que no es una casa de cambio. Un intérprete es aquel que está conectado con el mundo que interpreta y se lo enseña o se lo explica a otro que lo desconoce, y eso en hebreo se llama lepatá. Lepatá quiere decir intérprete, o también como abrir el rollo, como cuando se le abre la mente. Entonces no era que tenía una escritura y la abre y empieza a leer, es que se abre una dimensión distinta, una dimensión diferente. Cuando se abre el rollo de las escrituras y empezamos a activar lo que está ahí escrito, entonces nos lleva en la energía a una dimensión diferente, a una sustancia creadora que se le da forma a través de las palabras, y por eso al abrir el rollo hay escritos, pero en la mayoría de las ocasiones se repiten y se repiten esos textos bíblicos o esos textos del rollo sin entendimiento. Entonces, al no haber entendimiento, no hay frecuencia que vibre en el nivel del octavo día. Entonces, y como en el octavo día todo funciona por afinidad de forma, es como en una orquesta que alguien está interpretando una nota musical y otro está totalmente desenfocado. Entonces no hay armonía, no hay acorde. Recuerde que acorde son 3 notas musicales que suenan al mismo tiempo. Entonces, si no hay un acorde, no hay misericordia. Y si no hay misericordia, pues no hay amor. Porque en sí es la esencia divina. El amor que se emana desde lo rico, desde lo sustancioso, desde el octavo día. Bueno, esperamos que se cree conciencia del tiempo profético que estamos viviendo, y que en el mundo secular, pues supuestamente ya se terminó la Semana Sagrada, pero en el mundo real, pues estamos en el 5.º día, nos queda faltando mañana, y el martes pues concluimos lo que se llama el Shevi Pesa, el 7.º día de la celebración del Pesa, concluyendo los 7 días de panes sin levadura. Que tengas una buena mañana y que puedas manifestar la gloria y la gracia de la riqueza divina en este tiempo de resurrección y de vida eterna. Bogerdot, buena mañana, Leitadot, nos vemos luego.